Músculo cardíaco, el corazón como bomba y la función de las válvulas cardíacas. Función de las válvulas. Las válvulas auriculoventricular, válvula tricúspide y mitral. Estas impiden el flujo retrógrado desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole. Las válvulas semilunares, estas las válvulas aórtica y de la arteria pulmonar, impiden el flujo retrógrado desde las arterias aorta y pulmonar hacia los ventrículos durante la diástole. Generación de trabajo del corazón. Trabajo volumen-presión o también llamado trabajo externo. Cuando es mucho más la mayor proporción, se utiliza para mover la sangre desde las venas de baja presión hacia las arterias de alta presión. La energía cinética del flujo sanguíneo del trabajo cardíaco. Esta es una pequeña proporción de la energía que se utiliza para acelerar la sangre hasta su velocidad de eyección a través de las válvulas aórtica y pulmonar. Aquí tenemos un diagrama de volumen-presión que es durante el ciclo cardíaco o el trabajo cardíaco. Esta es una relación del volumen ventricular izquierdo y la presión intraventricular durante la diástole y la sístole, que se divide en 4 fases. La primera fase es el periodo de llenado, que comienza a un volumen ventricular aproximadamente 500 mililitros y una presión diastólica próxima de 2 a 3 milímetros de mercurio. A medida que la sangre venosa fluye hacia el ventrículo desde la aurícula izquierda, el volumen ventricular normalmente aumenta aproximadamente 120 milímetros. En la fase 2, el periodo de contracción isovolumétrico. Durante la contracción isovolumétrica, el volumen del ventrículo no se va a modificar porque todas las válvulas están cerradas. La presión en el interior del ventrículo va a aumentar hasta igualarse a la presión que hay en la aorta, hasta un valor más o menos de 80 milímetros de mercurio. En la fase 3 vamos a tener el periodo de eyección, que es durante la eyección de la presión sistólica, que va a aumentar incluso más debido a una contracción más intensa del ventrículo. Asimismo, el volumen del ventrículo va a disminuir porque la válvula aórtica ya se ha abierto y sale del ventrículo hacia la aorta. Esa es la curva verde señalada. En la fase 4 es el periodo de la relajación isovolumétrica. Al final del periodo de la eyección se va a cerrar la válvula aórtica y la presión ventricular disminuye de nuevo hasta el nivel de presión diastólico. Así el ventrículo va a recuperar su valor inicial en el que queda aproximadamente 50 milímetros de sangre en el ventrículo y la presión auricular es de aproximadamente de 2 a 3 milímetros de mercurio. La regulación intrínseca del bombeo cardíaco, el mecanismo de Frank Starling. Esta es la capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo de entrada. Significa que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor va a ser la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta. Cuando hay una cantidad adicional de sangre, fluye hacia los ventrículos. El propio músculo cardíaco va a ser distendido a una mayor longitud. El músculo, cuando se contrae con más fuerza, es porque los filamentos de actina y de miosina participan. El ventrículo, debido al aumento que va a haber en la función de bomba, bombea automáticamente la sangre adicional hacia las arterias. Fisiología del músculo cardíaco. El corazón está formado por 3 tipos principales de músculo cardíaco: el músculo auricular, el músculo ventricular y fibras musculares especializadas de excitación y de conducción. El músculo auricular y ventricular se contrae de manera similar al músculo esquelético, excepto que la duración de la contracción es mucho mayor. Las fibras especializadas de excitación y de conducción se contraen débilmente porque contienen pocas fibrillas contráctiles, pero presentan una serie de descargas eléctricas rítmicas que también son automáticas, formando así el potencial de acción del corazón, que controla así el latido rítmico del corazón.
El corazón está formado por dos sinsitios, que es el sinsitio auricular, que forma las paredes de las aurículas, y el sinsitio ventricular, que forma las paredes de los ventrículos. El potencial de acción en el músculo cardíaco. Observando aquí esta gráfica, el potencial de acción que se muestra, una fibra es de 105 milivoltios, y eso significa que el potencial intracelular aumenta a un valor negativo, que es menos 85 milivoltios, hasta un valor ligeramente positivo, que es más 20 milivoltios. Durante cada latido, permanece despolarizado alrededor de 0.2 segundos. Existen dos diferencias importantes entre las propiedades de la membrana del músculo cardíaco y el músculo esquelético, que son responsables del potencial de acción prolongado y de la meseta del músculo cardíaco. Una de ellas, en el músculo cardíaco, el potencial de acción se produce por dos mecanismos: los mismos canales de sodio que en el músculo esquelético y los canales de calcio-sodio. La segunda diferencia es que inmediatamente después del inicio del potencial de acción, la permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco a los iones potasio disminuye aproximadamente 5 veces. Esto se debe al exceso de flujo de entrada de calcio a través de los canales de calcio que se acaban de señalar. Para que podamos entender de mejor manera acerca de los canales de calcio-sodio, es que los canales de sodio se le denominan canales rápidos, porque permanecen abiertos solo algunas milésimas de segundo y después se cierran súbitamente. Y los canales de calcio-sodio se abren con una mayor lentitud, permanecen abiertos durante varias décimas de segundo, que este tiempo fluye una gran cantidad de iones tanto de calcio como de sodio a través de canales hacia el interior de la fibra muscular cardíaca. Periodo refractario del músculo cardíaco. El periodo refractario del corazón es el intervalo de tiempo durante el cual un impulso cardíaco normal no puede reexcitar una zona ya excitada del músculo cardíaco, así es como se muestra en esta gráfica. Periodo refractario normal de los ventrículos es de 0.25 a 0.30 segundos, que es la onda que se muestra al principio de la gráfica. El periodo refractario relativo es de 0.0 segundos después, durante el cual es mucho más difícil de lo normal excitar el músculo, pero sin embargo se puede excitar con una señal excitadora muy intensa, así es como la curva que se muestra al final del acoplamiento, excitación, contracción, función de los iones de calcio y de los túbulos transversos. El término se refiere al mecanismo mediante el cual el potencial de acción hace que las miofibrillas del músculo se contraigan. Cuando el potencial de acción sobrepasa la membrana del músculo cardíaco, el potencial de acción se propaga hacia el interior de la fibra muscular cardíaca a lo largo de las membranas de los túbulos transversos, que también se le conocen como túbulos T. Estos túbulos actúan sobre las membranas de los túbulos sarcoplasmáticos longitudinales para producir la liberación de los iones calcio hacia el sarcoplasma muscular desde el retículo sarcoplasmático. Después estos iones de calcio se difunden hacia las miofibrillas y catalizan las reacciones químicas provocando la contracción muscular. El ciclo cardíaco es el fenómeno que se produce desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Inicia con el potencial de acción del nodo sinusal. El potencial de acción viaja por ambas aurículas y después a través del haz auriculoventricular hacia los ventrículos. Las aurículas actúan como bombas de cebado para los ventrículos y los ventrículos a su vez proporcionan la principal fuente de potencial para mover la sangre a través del sistema vascular del cuerpo. Bombas de cebado se refiere a aumento de la eficacia del bombeo ventricular hasta un 20%. Como ya sabíamos, la diástole, que es el periodo de relajación, y la sístole, el periodo de contracción. Relación del electrocardiograma con el ciclo cardíaco. Como ya sabíamos anteriormente, existen la onda P, el intervalo QRS y T. Son voltajes eléctricos que genera el corazón y son registrados mediante el electrocardiógrafo desde la superficie del cuerpo. La onda P, producida por la propagación de la despolarización de las aurículas, y es seguida por la contracción auricular, que produce una ligera elevación de la curva de presión auricular e inmediatamente después de la onda P electrocardiográfica. Las ondas QRS o intervalo QRS aparecen como consecuencia de la despolarización eléctrica de los ventrículos que inicia la contracción de los ventrículos y hace un comienzo a la elevación de la presión ventricular. Y la onda P representa la fase de la repolarización de los ventrículos cuando las fibras del músculo ventricular comienzan a relajarse. El llenado de los ventrículos. El periodo de llenado rápido dura aproximadamente el tercio de la diástole. Durante ese periodo normalmente solo fluye una pequeña cantidad de sangre hacia los ventrículos, que esta es la sangre que continúa drenando hacia las aurículas desde las venas y que pasa a través de las aurículas directamente hacia los ventrículos.
Vaciado de los ventrículos durante la sístole. Esto se produce gracias a 4 periodos, que es el periodo de contracción isovolúmica, que es inmediatamente después del comienzo de la contracción ventricular. Se produce un aumento súbito de presión ventricular y es lo que hace que se cierren las válvulas. El periodo de eyección rápida comienza a salir de la sangre de los ventrículos, de modo que aproximadamente el 70% del vaciado de la sangre ocurre durante este periodo. El periodo de eyección lenta, el 30% restante del vaciado que mencioné anteriormente. El periodo de relajación isovolúmica, al final de la sístole comienza súbitamente la relajación ventricular, lo que permite que la presión interventriculares derecha e izquierda disminuyan rápidamente. 2 volúmenes y una fracción. El volumen telediastólico durante la diástole, el llenado normal de los ventrículos aumenta el volumen de cada uno de los ventrículos hasta aproximadamente de 110 a 120 milímetros. El volumen telesistólico, los ventrículos se vacían durante la sístole y el volumen disminuye aproximadamente 70 mililitros. Fracción de eyección es el volumen restante que queda en cada uno de los ventrículos, aproximadamente de 40 a 50 mililitros. El día de hoy, espero que les haya gustado y no olviden suscribirse a nuestro canal aquí abajo, A nuestro canal Marianas, y denle like a nuestro video de fisiología cardíaca.